La llamaban la huida de la manada. Durante 19 años, Elena Vance fregó los suelos de la casa de la manada de la luna eclipsada, tratada peor que un perro callejero por las mismas personas que se suponía que debían protegerla. Era una omega sin lobo, un ser roto al que se burlaban, utilizaban y desechaban. Pero ellos no conocían el secreto de su linaje. No sabían que su silencio no era debilidad, era un sello a la espera de ser roto. Cuando el arrogante Alpha Kelvin la rechaza delante de todo el reino, no solo le rompe el corazón, rompe el candado de su alma. Y lo que sale de ella no es un cachorro quejumbroso, es un monstruo legendario. Prepárate, porque la loba plateada ha despertado y está a punto de hacer que toda la corte se arrodille. El gran vestíbulo de la casa de la manada de la luna eclipsada olía a cera de abejas de pino y al persistente aroma metálico de la expectación. Era la víspera del baile del solsticio de invierno, el evento más importante del calendario de los hombres lobo, donde los alfas de alto rango de los territorios vecinos se reunían para forjar alianzas y, lo que es más importante, encontrar a sus parejas predestinadas. Elena Vance estaba de rodillas, frotando una marca de rasguño en el suelo de mármol con un cepillo de cerdas que hacía tiempo que había perdido su rigidez. Tenía las manos enrojecidas y en carne viva. La piel alrededor de sus nudillos se agrietaba por el jabón abrasivo. Tenía 19 años, una edad en la que la mayoría de los lobos ya se habían transformado y habían encontrado su lugar en la jerarquía de la manada. Pero Elena era diferente. Era la loba sin lobo, la omega que nunca había oído la voz de su bestia interior. Señor Spot, corra. La voz resumaba veneno meloso. Elena no necesitó levantar la vista para saber que era Lyra Monroe. Lyra era la hija del beta de la manada, una morena alta y despampanante que se comportaba como si ya fuera la lunar de la manada. Ella nena mantuvo la cabeza gacha y frotó con más fuerza. Lo haré, Lyra. Solo déjame terminar. Un tacón de charol se estrelló contra la mano de Elena, aplastando sus dedos contra la fría piedra. Elena jadeó y se mordió el labio para reprimir un grito. Para ti es la Beta Lyra. Lyra se burló, inclinándose sobre ella. Y no creas que vas a poder irte temprano esta noche. El Alpha Kelvin quiere que se pula la plata del salón de banquetes. Toda, antes de que llegue el primer invitado. Pero la voz de Elena temblaba. La ceremonia comienza en una hora. A todo el personal se nos prometió que podríamos verla desde el balcón. Lyra se rió, un sonido agudo y seco que llamó la atención de otras dos omegas que pasaban con bandejas de champán. ¿Crees que te mereces ver cómo se relaciona a la élite? Apenas eres una loba, Elena. Eres un callejón sin salida genético. Sinceramente, Kelvin es demasiado amable al dejarte quedarte aquí. Si fuera por mí, te echaría a las tierras rebeldes, donde perteneces. Lyra dio una patada al cubo de agua jabonosa, salpicando el suelo que Elena acababa de limpiar. Límpialo, límpialo, y si veo tu cara polvorienta cerca del salón de baile, haré que los guardias te metan en las celdas. Lyra se alejó contoneando las caderas, dejando a Eleyanena temblando en el charco de agua sucia. Eleyanena se defendió, con las lágrimas quemándole los ojos. Llorar era una muestra de debilidad, y la debilidad en la manada de la luna eclipsada era una sentencia de muerte. Era huérfana de un guerrero de bajo rango y una mujer humana, o al menos eso le habían dicho. Sus padres habían muerto en una incursión cuando ella era un bebé. El antiguo Alfa la había acogido por compasión, pero tras su muerte, su hijo Kelvin Sterling había tomado el relevo. Kelvin. Solo pensar en su nombre hacía que el corazón de Eleyanena latiera con dolor contra sus costillas. Era cruel, arrogante y la ignoraba por completo. Sin embargo, durante el último mes, cada vez que él entraba en una habitación, Elena sentía una extraña atracción magnética en sus entrañas, un calor que no podía explicar. Rezaba a la diosa de la luna para que no fuera lo que pensaba. Una omega como ella no podía emparejarse con un alfa como él. Sería una maldición, no una bendición. Secó el agua con movimientos mecánicos. Tenía que darse prisa. Aunque no pudiera verlo desde el balcón, tenía que verlo al menos una vez.
Esa noche Kelvin cumplía 22 años. Era la noche en la que probablemente se revelaría quién era su verdadera pareja. Si era Lyra, Elena sabía que su vida allí había terminado. Cuando Elena terminó de limpiar la plata, el sol ya se había puesto. La casa de la manada vibraba con la música. Los violines y los violonchelos zumbaban a través del suelo. Se retiró a su pequeña habitación en el ático, un armario glorificado con una cama plegable y una única ventana redonda. Se quitó el uniforme de limpieza mojado y se miró en el espejo agrietado. Era pequeña, demasiado delgada por saltarse las comidas para evitar a los matones de la mensa. Su cabello, de un tono rubio tan pálido que parecía trigo de invierno, estaba desordenado y sin brillo. Sus ojos eran su único rasgo llamativo, de un violeta tan profundo que a veces parecían negros. Solo un vistazo, se susurró a sí misma. Sacó un vestido que había encontrado en un contenedor de donaciones hacía 3 años. Era un sencillo vestido lencero azul marino, un poco grande en el pecho, pero limpio. Se recogió el pelo y salió de las dependencias del servicio, utilizando los pasillos ocultos dentro de las paredes que solo conocía el personal de limpieza. Llegó a la rejilla de ventilación que daba al gran salón de baile. La vista le dejó sin aliento. Las lámparas de araña, repletas de cristales, proyectaban un resplandor dorado sobre cientos de personas. Las mujeres llevaban vestidos de seda y terciopelo. Los hombres vestían esmoquín elegantes. El aire estaba impregnado del aroma de la lluvia, la rosa de cedro y el almizcle, las feromonas de cientos de lobos poderosos. Y allí, en el estrado, estaba Alpha Kelvin Sterling. Era magnífico. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás, un rostro aristocrático y unos ojos del color del mar en tormenta. Parecía aburrido, haciendo girar una copa de whisky ámbar, mientras Lyra, vestida con un brillante vestido rojo que dejaba poco a la imaginación, le susurraba algo al oído. El corazón de Elena latía con fuerza. «No lo mires, no lo mires». Pero no pudo evitarlo. En ese preciso momento, como si sintiera su mirada, Kelvin levantó la vista y sus ojos gris tormenta se fijaron en la oscura rejilla de ventilación que había en las sombras del techo. Elena jadeó y se echó hacia atrás, pero un repentino dolor lacerante le atravesó el pecho. Era como si le estuvieran marcando el corazón con un hierro candente. Dejó escapar un grito ahogado y se agarró a la rejilla. Abajo, Kelvin dejó caer su vaso de whisky. Se rompió y el ruido atravesó la música. Se levantó bruscamente, con la mano apretando su pecho y los ojos muy abiertos por la sorpresa y el horror. «Alpha», preguntó Lyra acercándose a él. Kelvin apartó su mano. «Espera», olfateó el aire, levantó la cabeza y miró directamente al lugar donde se escondía Elena. «Compañera», susurró. La palabra fue baja, pero para el oído de un hombre lobo fue como un trueno. Elena se quedó paralizada. «No, por favor, diosa. No. Encontradla». Kelvin rugió, su voz sacudiendo las lámparas de araña. «Traédmela ahora mismo». Los guardias sacaron a Elena del conducto de ventilación como si fuera una rata. No la dejaron caminar. La hicieron atravesar la cocina, pasando junto al personal horrorizado, y la empujaron a través de las puertas dobles del salón de baile. Tropezó y cayó al suelo pulido con su vestido azul marino que no le quedaba bien, raspándose las rodillas contra el suelo. La música se detuvo. El silencio era ensordecedor. 500 pares de ojos la clavaban con la mirada. Podía oler su disgusto. La enana. La chica de la limpieza. «Levántate», ordenó una voz grave. Elena temblaba mientras se levantaba. No podía mirarlo a los ojos. La atracción era ahora insoportable. Cada célula de su cuerpo gritaba: «¡Aparéate! ¡Paréate! ¡Aparéate!». Era un deseo instintivo de someterse al consuelo, de estar cerca de él. Levantó la vista. Kelvin estaba de pie a 1,5 metros de distancia. De cerca, parecía furioso. Tenía la mandíbula tan apretada que se le marcaba un músculo en la mejilla. No la miraba con amor ni adoración, la miraba como si fuera una mancha en su legado. Lyra estaba detrás de él, con una expresión de sorpresa en el rostro que rápidamente se convirtió en un malicioso triunfo.
¿Es esto una broma? Siseó Kelvin. Se volvió hacia el padre de su betalarra. ¿Es esto algún tipo de broma enfermiza? No lo sé, Alfa, tartamudeó el beta. El aroma es inconfundible. Leche y miel, proviene de ella. Kelvin se volvió hacia Eleyanena. Se acercó, invadiendo su espacio. El vínculo se intensificó, instándole a tocarla, pero él luchó contra ello con visible repugnancia. Tú, escupió, la pequeña omega muda que friega mis baños. Yo, soy Elena, susurró ella con la voz quebrada. Sé lo que eres, gruñó Kelvin. Eres un defecto. No tienes lobo, no tienes linaje, no eres nada. Un murmullo recorrió la multitud. Rechazar a una pareja era tabú, pero emparejarse con una omega sin lobo era una humillación para un alfa de la posición de Kelvin. Kelvin, por favor, suplicó Elena con el dolor en el pecho, palpitando al ritmo de su ira. Yo no elegí esto, pero yo sí tengo elección, anunció Kelvin, alzando la voz para que toda la corte pudiera oírlo. Miró a los dignatarios visitantes, con el orgullo hinchándose para cubrir su vergüenza. Un alfa necesita una lunar que pueda liderar, que pueda luchar, que pueda dar a luz a herederos fuertes, no un recipiente roto. Respiró hondo, sus ojos se volvieron fríos y muertos. Yo, el alfa Kelvin Sterling de la manada de la luna eclipsada, te rechazo, Eleyanena Vance, como mi pareja y lunar. Las palabras golpearon a Eleyanena como un golpe físico. Se dobló sobre sí misma con un grito que se le escapó de la garganta. No era solo dolor emocional, era una agonía física, como si su alma se estuviera partiendo en dos. El vínculo que apenas se había formado se estaba rompiendo. Acepto tu rechazo. Ella jadeó el ritual que le exigía completar la ruptura para salvarlos a ambos de la locura. Incluso en su agonía, trató de perdonarlo, pero Kelvin no había terminado. Quería asegurarse de que su reputación permaneciera intacta. «Guardias», ladró Kelvin, «acompáñenla a las fronteras. Está desterrada. No voy a tener a una compañera rechazada acechando en mis salones, recordándome el error de la diosa de la luna. Desterrada». El susurro provenía de la multitud. Desterrar a una omega era una sentencia de muerte. No podían sobrevivir solas. Lyra dio un paso adelante, con una cruel sonrisa en los labios. «Ya habéis oído al alfa. Sacad esta basura de aquí». Dos guardias corpulentos agarraron a Elena por los brazos y la arrastraron hacia atrás. «No, por favor», gritó Elena, resbalando con los tacones por el suelo. «Es invierno. Me congelaré, Kelvin. Por favor». Kelvin le dio la espalda, tomó la mano de Lyra y la levantó. «Que siga la música». Los guardias arrastraron a Elena hacia las pesadas puertas de roble. El dolor en su pecho estaba cambiando. Ya no era solo el dolor del rechazo. Era un calor ardiente que comenzaba en la médula de sus huesos. Se sentía como lava corriendo por sus venas. Cuando llegaron a las puertas, la visión de Eleyanena se volvió borrosa y roja. Un sonido resonó en su mente, no una voz, sino un gruñido. Antiguo, profundo, furioso. «Se atreven». La voz en su cabeza era tan fuerte que Eleyanena se agarró las sienes. Los guardias la arrojaron a los escalones nevados de la casa de la manada. Las pesadas puertas se cerraron de golpe, amortiguando la música y las risas y dejándola en la oscuridad helada. Elena yacía en la nieve acurrucada en una bola. El frío debería haberla entumecido, pero estaba ardiendo. Sentía la piel demasiado tensa. Sentía como si sus huesos se rompieran y se reorganizaran. Gritó, pero no sonó como un grito humano. Sonó como un aullido. Dentro del salón de baile, la música volvió a fallar. Un zumbido grave y vibrante llenó el aire, haciendo temblar las copas de vino sobre las mesas. Kelvin se detuvo y miró hacia las puertas. «¿Qué es eso?» Afuera, Elena arqueó la espalda. El vestido azul marino se desgarró al alargarse su columna vertebral y un pelaje brillante como la luz de la luna sobre la nieve fresca brotó de su piel. No era una transformación normal. Por lo general, la primera transformación era desordenada, dolorosa y daba como resultado un lobo del tamaño de un perro grande.
Pero Helena seguía creciendo y creciendo. El sello que había reprimido a su lobo durante 19 años se había visto alimentado por el rechazo. El dolor había actuado como catalizador, rompiendo los lazos que se habían impuesto a su linaje. Se puso de pie sobre 4 patas. Era enorme, con una altura de casi 2 metros hasta los hombros, lo que empequeñecía a cualquier lobo alfa. Su pelaje no era gris ni marrón, sino de un plateado puro y deslumbrante. Sus ojos ya no eran violetas, brillaban con un color dorado, la marca de la realeza. Dentro del salón de baile, las pesadas puertas de roble, reforzadas con acero, crujieron. ¡Boom! Algo enorme golpeó las puertas desde el exterior. ¿Qué está pasando?, chilló Lyra. ¡Boom! La madera se astilló, las bisagras chirriaron. ¡Crash! Las puertas se explotaron hacia adentro, lanzando astillas que volaban como metralla. La música se apagó al instante. Los gritos estallaron entre la multitud. A través de los escombros entró una bestia, el lobo plateado. Bajó su enorme cabeza y fijó sus ojos dorados en Kelvin. Un gruñido sordo retumbó en su pecho, tan potente que agrietó el suelo de mármol bajo sus enormes patas. El mero aura de poder que irradiaba obligó a los omegas y vas de la sala a arrodillarse al instante, con su instinto gritando: ¡Sométete! Kelvin se quedó paralizado, con el rostro pálido como la muerte. Miró al monstruo que acababa de arrojar a la nieve. El lobo plateado no atacó, simplemente abrió la boca y soltó un rugido que destrozó todas las ventanas del salón de baile. Estoy aquí. Y entonces, desde las sombras del balcón superior, comenzó un lento aplauso. La multitud miró hacia arriba, aterrorizada. Allí estaba un hombre con un traje negro apoyado en la barandilla. Había estado observando todo el tiempo. Era Silas Thorne, el rey alfa, el gobernante de todas las manadas del continente. No se le había visto en público desde hacía una década. Silas dejó de aplaudir. Saltó por encima de la barandilla y aterrizó con elegancia en el suelo, entre la loba plateada y Kelvin. No miró a Kelvin, miró a la loba gigante, con los ojos llenos de asombro y reconocimiento. Por fin, susurró Silas, inclinando la cabeza ante la bestia. Te he encontrado. El silencio en el salón de baile era más denso que los escombros de las puertas destrozadas. La nieve se arremolinaba desde la noche, derritiéndose sobre los suelos de mármol calientes. Pero nadie se movía, nadie se atrevía a respirar. El lobo plateado, una criatura de mitos y pesadillas, se cernía sobre el rey alfa. Sus ojos dorados, ardientes de una inteligencia ancestral, se clavaron en Silas Thorne. No gruñó, no se abalanzó. En cambio, un gemido bajo escapó de su garganta. Un sonido de reconocimiento de un alma que finalmente encontraba un ancla en la tormenta. Lentamente, las enormes patas de la bestia comenzaron a temblar. La adrenalina que había alimentado el cambio, la rabia que había roto el sello, se desvaneció, dejando tras de sí un agotamiento catastrófico. El lobo plateado se tambaleó. Su enorme cuerpo parecía brillar, con los bordes difuminados como el calor sobre el asfalto. «Te tengo», murmuró Silas con voz grave, un rugido que solo ella podía oír. «Déjate llevar, Helena. Ahora estás a salvo». El lobo se derrumbó. En el aire la magia se deshizo. Los huesos y el pelaje se retrajeron, remodelándose con crujidos nauseabundos que resonaron en el silencioso vestíbulo. Cuando la figura tocó el suelo, el monstruo había desaparecido. En su lugar yacía, acurrucada en posición fetal, completamente desnuda, con la piel brillando con un tenue resplandor nacarado, temblando violentamente contra la fría piedra. Silas se movió con una velocidad que difuminó la vista. Con un movimiento fluido, se quitó su pesada gabardina negra y la colocó sobre ella, envolviendo su pequeño y tembloroso cuerpo. La levantó en brazos como si no pesara más que una pluma. «Déjala en el suelo». La orden fue tajante, desesperada y salpicada de un patético intento de autoridad. Silas se giró lentamente para mirar a Kelvin Sterling. Kelvin estaba de pie en medio de las ruinas de su propio ego. Su rostro era una máscara de confusión y posesividad. Acababa de rechazarla, de lanzarla literalmente a los lobos. Pero verla transformarse en una leyenda, ver al rey alfa abrazarla,
encendió en su interior una envidia primitiva. «Es miembro de mi manada», espetó Kelvin, dando un paso adelante, aunque sus rodillas temblaban bajo la presión del aura de Silas. «Es una loba de luna eclipsada. No tienes derecho a tocarla». Silas no gritó, no rugió. Simplemente miró a Kelvin con ojos que eran pozos negros de vacío. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados de Celsius. «¿Tu manada?», preguntó Silas, con una voz peligrosamente tranquila. «Creo recordar que hace menos de 5 minutos la desterraste, la rechazaste, la declaraste una nada ante toda la corte occidental». Yo no lo sabía», balbuceó Kelvin, mirando a los invitados que observaban con ojos críticos y muy abiertos. «Era una enana. No tenía olor. Fue un error. Ahora que se ha transformado, el rechazo puede anularse. El vínculo se ha roto». La voz de Silas se elevó, rompiendo el aire como un latigazo. «Tú lo rompiste, chico. La destrozaste porque no encajaba en el papel de esposa trofeo para tu vanidad». Silas acercó a Eleyanena a su pecho, con la cabeza de ella apoyada en su hombro, inconsciente. «Ya no es propiedad de la luna eclipsada. Un lobo plateado no debe lealtad a ningún alfa. Solo responde ante la corona y, según las leyes del antiguo código, como lobo desterrado encontrado por el rey, ahora está bajo mi protección personal». Lyra, que se había estado escondiendo detrás de una columna, dio un paso adelante, con el rostro retorcido por un feo rencor. «Es un monstruo, una aberración. ¿Has visto lo que le ha hecho a las puertas? Nos matará a todos». La mirada de Silas se posó en Lyra. La hembra beta jadeó, agarrándose la garganta como si una mano invisible la estuviera apretando. «Vuelve a hablar», susurró Silas, «y te arrancaré la lengua». Se volvió hacia la multitud y se dirigió a los aterrorizados dignatarios. «Este banquete ha terminado», anunció Silas. «Alpha Kelvin, tu territorio está siendo investigado por maltrato a un miembro de la realeza. Si descubro que ha sido maltratada, si encuentro una sola cicatriz en su cuerpo que sea fruto de tu negligencia». Dejó la amenaza flotando en el aire, más pesada que la hoja de una guillotina. «¡Guardias!», gritó Silas. Desde las sombras del balcón cayeron 12 figuras. Eran la guardia de Onyx del Rey, guerreros de élite, vestidos con equipo táctico, con el rostro cubierto por máscaras, moviéndose con precisión letal. Formaron un perímetro alrededor de Silas y Helena, con las armas y las garras desenvainadas. «Nos vamos», declaró Silas. Se dio la vuelta y caminó hacia la entrada destrozada, con sus botas crujiendo sobre la madera. Salió a la nieve, llevando en brazos a la chica inconsciente que había limpiado los suelos apenas unas horas antes, dejando atrás la manada de la luna eclipsada en ruinas. Kelvin los vio marcharse, con las manos cerradas en puños. Aún podía olerla. El aroma a leche y miel había cambiado. Ahora se mezclaba con el ozono y la lluvia. Era lo más embriagador que había olido jamás. «Es mía», susurró Kelvin al aire helado y vacío. «No me importa si es un monstruo. Es mía». Helena se despertó con el olor a sándalo y antiséptico. No tenía frío. De hecho, estaba más caliente que nunca en su vida. Estaba tumbada en una cama que parecía una nube cubierta con sábanas de seda. El tejido era tan fino que le parecía agua contra su piel. Se incorporó jadeando. El dolor se intensificó en sus articulaciones, la secuela del primer cambio. «Tranquila». Una voz grave la tranquilizó. «Tus huesos aún se están soldando». Helena se echó hacia atrás, apoyando la espalda contra el lujoso cabecero de terciopelo. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación. Era enorme, con ventanas que iban del suelo al techo y daban a una cordillera nevada y escarpada que no reconocía. Una chimenea de piedra, lo suficientemente grande como para asar un ciervo, crepitaba con fuerza. Sentado en un sillón de cuero junto al fuego, estaba el hombre del balcón. El rey Alfa. Helena contuvo el aliento. Se subió el edredón hasta la barbilla. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?» «Estás en la Ciudadela del Norte», dijo Silas levantándose. Llevaba un jersey gris informal y ahora parecía menos un señor de la guerra
y más un hombre, aunque las cicatrices que le recorrían el cuello insinuaban un pasado violento. Mi hogar. ¿Por qué? La voz de Elena temblaba. ¿Soy una prisionera? ¿He hecho daño a alguien? Los recuerdos se agolparon en su mente. El dolor, el rechazo, la explosión de furia y rabia. Se miró las manos. Volvían a ser humanas, pero sus uñas eran ligeramente más largas y duras. No eres una prisionera, Elena, dijo Silas, sirviendo un vaso de agua de una jarra de cristal y acercándoselo. Se movía lentamente, anticipando sus acciones para no asustarla. Eres una invitada y muy posiblemente la persona más importante de este continente en este momento. Elena tomó el agua con manos temblorosas. No lo entiendo. Kelvin me rechazó. Soy una enana. Soy una omega. No eres una omega, dijo Silas con firmeza, sentándose en el borde de la cama y manteniendo una distancia respetuosa. Las omegas no atraviesan puertas de roble reforzadas. Los omegas no obligan a toda una corte de alfas a arrodillarse con un solo gruñido. La miró a los ojos, con expresión intensa. Elena, ¿sabes quiénes eran tus padres? Mi padre era un guerrero llamado Harn, y mi madre era una humana llamada Stella. Elena recitó la historia que le habían contado 1000 veces. Murieron en una incursión de renegados. Mentiras, dijo Silas en voz baja. Elena parpadeó. ¿Qué? Harn era un guerrero. Sí, pero no era tu padre, era tu guardián, y Stella era su compañera. Murieron protegiéndote, no de los renegados, sino de una facción de fanáticos conocidos, como los de sangre pura. Silas metió la mano en el bolsillo y sacó un medallón de plata. Lo colgó de su dedo. Esto fue encontrado alrededor de tu cuello cuando recuperaron el cuerpo de Chiron. El padre de Kelvin, el viejo Alpha, lo escondió. Sabía lo que eras y estaba aterrorizado. Elena se quedó mirando el medallón. Tenía grabada una luna creciente, atravesada por un rayo. Es el escudo de la estirpe Argentum, explicó Silas. Los lobos plateados eran la clase dominante original de nuestra especie, que se remonta a hace 3000 años. Se creía que se habían extinguido. Sus lobos no están sujetos a la jerarquía de la manada. Son conductos del poder bruto de la diosa de la luna. Elena sintió que la habitación daba vueltas. Yo solo soy una chica de la limpieza. Fregaba retretes. Te oprimieron, dijo Silas, con un tono de ira en la voz. No hacia ella, sino por ella. Te daban de comer veneno para lobos. Pequeñas dosis, las justas para mantener a tu lobo en coma. Por eso estabas débil. Por eso nunca te transformabas. El rechazo, el trauma emocional, quemaron el veneno de tu sistema. Elena dejó el agua, con las manos temblando demasiado como para sostenerla. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué quieres de mí? Silas se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Los de sangre pura siguen ahí fuera. Si descubren que estás viva, vendrán a por ti. Y Kelvin, su orgullo, está herido. Intentará reclamarte, alegando que fue un malentendido. Me humilló, Elena susurró, con el dolor del recuerdo aún fresco. Me miró como si fuera basura, y lo lamentará durante el resto de su miserable vida. Silas juró, con una sombra oscura cruzando su rostro. Pero ahora mismo no estás entrenada. Eres un arma nuclear sin sistema de guía. Tu loba es antigua y poderosa, pero no sabes cómo controlarla. Si vuelves a perder el control, podrías arrasar una ciudad. Se levantó y le tendió la mano. Yo puedo enseñarte. Puedo mostrarte cómo aprovechar ese poder. Puedo ayudarte a ocupar el lugar que te corresponde, pero tienes que confiar en mí. Elena miró su mano. Era grande, callosa, peligrosa. Sin embargo, sintió la misma atracción que había sentido con Kelvin, pero diferente. Con Kelvin, la atracción había sido una necesidad desesperada de complacerlo. Con Silas era como un zumbido eléctrico, un desafío. ¿Y si no lo hago?, preguntó ella. Entonces serás libre, respondió Silas con sencillez. Te daré dinero, una nueva identidad y te enviaré al mundo de los humanos. Podrás llevar una vida normal, pero siempre estarás mirando por encima del hombro. Y tu loba acabará volviéndote loca si no la dejas salir. Elena cerró los ojos. Pensó en la mueca de desprecio de Lyra.
Pensó en los años que le había pasado durmiendo en un armario. Pensó en los fríos y grises ojos de Kelvin cuando la desterró a la nieve. Su lobo interior ya no gruñía, ya no se arrodillaba. Elena abrió los ojos. Sus iris violetas estaban salpicados de destellos dorados. Extendió la mano y tomó la de Silas. «Enséñame», dijo. «Enséñame cómo hacerles pagar». Silas sonrió, una expresión rara y genuina que transformó su rostro severo. «Primero», dijo ayudándola a levantarse, «tenemos que conseguirte ropa porque esta noche llega el Consejo de Ancianos. Sintieron la oleada de energía cuando te transformaste y vienen a ver si los rumores son ciertos». «¿El Consejo?», preguntó Elena. El Consejo gobernaba todas las leyes de los hombres lobo. Eran antiguos, conservadores y despiadados. «No te preocupes», dijo Silas, acompañándola hacia un enorme vestidor lleno de ropa de diseño que aún tenía las etiquetas puestas. «Ahora estás conmigo. Pero, Elena, hay algo que debes saber». Detuvo su mano en el marco de la puerta. «El lobo plateado no solo es poderoso. Según la profecía, está destinada a elegir una pareja que unirá a los reinos en guerra o los destruirá a todos». La miró intensamente. «Kelvin te rechazó. El vínculo se ha roto, pero la naturaleza aborrece el vacío. Tu lobo buscará pronto una nueva pareja, y cuando te llegue el celo, todos los alfas sin pareja del continente lo olerán, incluido yo». Elena tragó saliva con dificultad, con el corazón acelerado. «¿Qué pasará entonces?». Los ojos de Silas se oscurecieron. «Entonces, pequeña loba, comenzará el verdadero juego». De repente una sirena comenzó a sonar por toda la ciudadela. Luces rojas parpadearon en el pasillo. Silas tocó el auricular que llevaba puesto. «Informe. Mi rey». Una voz frenética crepitaba al otro lado de la línea, lo suficientemente alta como para que Elena la oyera con sus sentidos agudizados. «Violación del perímetro. Es la manada de la luna eclipsada. Han rodeado la puerta sur. El Alfa Kelvin exige una audiencia. Afirma que hemos secuestrado a su luna». Silas apretó la mandíbula. Miró a Eleyanena. «Parece que tu ex no acepta el rechazo tan bien como lo da». Eleyanena dio un paso adelante, cogió una larga túnica de seda negra y se la envolvió alrededor. El miedo se desvaneció, sustituido por una ira fría y latente. «Déjalo entrar», dijo Elena, con una voz que la sorprendió incluso a ella misma. Silas levantó una ceja. «¿Estás segura? Quiere ver a su luna». Elena se acercó al espejo y se alisó el pelo. Su reflejo parecía diferente, más agudo, más letal. «Déjale ver lo que ha tirado por la borda». La sala del trono de la Ciudadela Norte era una sala cavernosa excavada directamente en la roca viva de la montaña. Carámbanos gruesos como troncos de árbol colgaban del techo abovedado, reflejando la luz de las antorchas crepitantes. En el extremo más alejado se encontraba el trono de obsidiana, un asiento de poder que había permanecido vacío durante años hasta el regreso de Silas Thorne. Elena se situó al pie del estrado del trono. Ya no llevaba la camiseta oversize ni el uniforme de sirvienta. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche con cuello alto que le había proporcionado el personal de la ciudadela. Se ceñía a su figura, resaltando la nueva fuerza de su postura. Su pálido cabello rubio estaba trenzado hacia atrás como el de una valquiria, dejando al descubierto la elegante curva de su cuello. Silas estaba a su derecha, su presencia como un oscuro muro protector. «Abrid las puertas», ordenó Silas. Las enormes puertas de hierro se abrieron con un chirrido. Kelvin Sterling entró con paso firme, flanqueado por el padre de su beta mentiroso y una docena de sus mejores guerreros. Kelvin tenía un aspecto desaliñado. Sus ojos estaban enloquecidos, enrojecidos, y desprendían un aroma de agresividad desesperada. Se detuvo en seco cuando vio a Elena. Por un momento, la arrogancia desapareció de su rostro, sustituida por un estupor absoluto. Solo la había visto vestida con harapos grises cubiertos de mugre. Ahora parecía una reina. La visión de su belleza le impactó más que la pérdida de su poder. «Elena», susurró Kelvin, dando un paso adelante. «Ya está bien, Sterling», advirtió Silas, con su voz resonando en las paredes de piedra.
La mirada de Kelvin se posó en Silas, con odio ardiendo en sus ojos grises. Tú la robaste. Aprovechaste una situación caótica para secuestrar a mi compañera. Ex compañera, dijo Elena. Su voz era tranquila, pero resonó en la sala con claridad cristalina. Kelvin la miró y su expresión se transformó en una máscara suplicante y manipuladora. Elena, por favor, tienes que entenderlo. Estaba bajo presión. El consejo, la manada, esperan fuerza. Cuando no sentía a tu loba, pensé que estabas enferma. Lo hice para proteger a la manada. Lo hiciste para proteger tu ego. Elena lo corrigió, bajando un escalón de los ciervos. No solo me rechazaste, Kelvin. Te burlaste de mí. Dejaste que Lyra me pisoteara las manos. Me arrojaste a la nieve para que muriera. No reescribas la historia solo porque ahora te das cuenta de que tengo valor. Fue un error. Kelvin rugió perdiendo los estribos. El rechazo no era válido. No te habías transformado. El vínculo no se había formado por completo, por lo que no podía romperse por completo. Sigues siendo la lunar de la luna eclipsada. Extendió la mano. Vuelve a casa, Elena. Podemos gobernar juntos. Piensa en el poder. Con tu lobo plateado y mi manada, seríamos imparables. Lyra no es nada. La desterraré. Te daré todo lo que siempre has deseado. Elena miró su mano extendida. Por un instante, la antigua Elena, la chica que solo quería ser amada, vaciló. Pero entonces sintió el dolor fantasma del frío suelo contra su mejilla. Estoy en casa, dijo Elena, retrocediendo hacia Silas. Kelvin gruñó, mostrando los colmillos. Me perteneces. Ella no pertenece a nadie más que a sí misma. Una voz ronca y antigua interrumpió. Las sombras a los lados del pasillo se separaron. 5 figuras con capas grises emergieron. El consejo de ancianos. Se movían con una quietud sobrenatural, con los rostros ocultos bajo profundas capuchas. Kelvin palideció. Inclinó la cabeza al instante. Ancianos. El líder, el anciano Michael, se quitó la capucha. Era un hombre de edad indeterminada. Su rostro era un mapa de arrugas, sus ojos completamente blancos y ciegos, pero que lo veían todo. Hemos sentido el despertar, dijo Michael, con una voz que sonaba como hojas secas deslizándose sobre piedra. Volvió sus ojos ciegos hacia Elena. La línea Argentum ha regresado. Ella es mi compañera, insistió Kelvin, aunque su voz carecía de la confianza anterior. La reclamo bajo la ley de los derechos de primogenitura. Tú la rechazaste bajo la ley de la fuerza, replicó Michael. Sin embargo, Kelvin plantea una cuestión legal. Dado que Elena no se había transformado en el momento del rechazo, la ruptura del vínculo es técnicamente ambigua. La magia de la diosa de la luna está confusa. Si Laz dio un paso adelante, con la mano apoyada en la empuñadura de una daga que llevaba en la cintura. No hay ninguna confusión. Ella se queda aquí. El anciano Michael levantó una mano marchita. Paz, Rey Silas. No podemos ignorar las antiguas leyes. Si el vínculo es objeto de disputa, solo hay una forma de resolver la reclamación de propiedad. La sala quedó en un silencio sepulcral. Elena sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Una prueba de sangre, declaró Michael. Kelvin sonrió, y una sonrisa cruel y depredadora volvió a su rostro. Era uno de los luchadores más fuertes de la región. Llevaba entrenando desde que aprendió a caminar. Acepto, dijo Kelvin inmediatamente. Lucharé por ella. ¿Quién luchará por la chica? Preguntó Michael, mirando a Silas. Por ley, ella puede elegir un campeón. Silas comenzó a dar un paso adelante, quitándose la chaqueta. Lo haré pedazos. No, dijo Elena. Silas se detuvo y la miró con sorpresa. Elena es un asesino entrenado. Ayer te transformaste por primera vez. Elena miró a Kelvin y vio la suficiencia en sus ojos. Él pensaba que esto era una formalidad. Pensaba que lucharía contra Silas, o que tal vez Silas se negaría a arriesgarse a una guerra y él recuperaría su premio. No la veía como una amenaza, la veía como un trofeo. Si te dejo luchar por mí, le susurró Elena a Silas, siempre seré la omega débil a sus ojos.
Siempre seré la chica que necesita que la salven. Se volvió hacia el consejo, con la barbilla alta. No elijo ningún campeón, anunció Helena, con una voz que resonó como una campana. Yo misma lucharé contra él. Kelvin se rió. Era un sonido genuinamente incrédulo. Ni siquiera sabes cómo retraer tus garras correctamente. No lucharé contra ti, Helena. Podría romperte. Entonces pierdes, dijo Helena con frialdad. La sonrisa de Kelvin se desvaneció. Bien, te someteré a la fuerza, te arrastraré de vuelta a la casa de la manada y te encadenaré a la cama hasta que aprendas cuál es tu lugar. El anciano Michael asintió solemnemente. El desafío se lanza y se acepta al amanecer en el círculo de hielo, hasta la rendición o la muerte. El círculo de hielo era un antiguo anfiteatro situado en un valle detrás de la ciudadela. El suelo era un lago helado lo suficientemente grueso como para soportar el peso de gigantes en movimiento. Los asientos estaban tallados en los acantilados circundantes, ahora llenos de miembros de la corte de Silas, el consejo y la delegación de Kelvin. El sol acababa de coronar las cimas, proyectando un resplandor rojo sangre sobre el hielo. Helena se situó en el lado norte del círculo. Llevaba un sencillo traje táctico que Silas le había dado, de un tejido negro flexible y duradero que le permitía moverse con total libertad. Estaba descalza sobre el hielo, pero no sentía el frío. El fuego que ardía en su interior era demasiado intenso. En el lado sur, Kelvin se quitó la camisa, dejando al descubierto un torso compuesto por músculos duros y viejas cicatrices. Se estiró, haciendo crujir el cuello. Parecía seguro de sí mismo. Le guiñó un ojo a Lyra, que observaba desde las gradas con una expresión nerviosa y agria. Reglas de combate. La voz del anciano Michael retumbó en el valle, amplificada mágicamente. Sin armas, sin interferencias externas. Se permite la transformación. La lucha termina cuando uno de los lobos se rinde, queda inconsciente o muere. Silas se situó al borde de la barrera, con los nudillos blancos mientras se agarraba a la barandilla. «Recuerda lo que te dije». Proyectó su voz para que Helena lo oyera. «Él es fuerte, pero es arrogante. Lucha con ira. Tú lucha con instinto. Usa su peso en tu contra». Helena asintió una vez. «Comienza». Kelvin no se transformó de inmediato. Primero quería humillarla en forma humana. Corrió por el hielo, moviéndose a una velocidad aterradora. Le lanzó una bofetada con el dorso de la mano a la cara. Un movimiento irrespetuoso, no un golpe mortal. Helena no lo bloqueó. Se agachó. Su movimiento fue fluido, más rápido de lo humanamente posible. Cuando la mano de Kelvin pasó zumbando por el aire vacío donde había estado su cabeza, ella le dio un puñetazo en el plexo solar. No fue un puñetazo entrenado. Fue pura fuerza bruta. Uf. El aire salió de los pulmones de Kelvin. Se deslizó hacia atrás sobre el hielo, agarrándose el pecho con los ojos muy abiertos. Ese golpe fue como un mazazo. «Ahora ya no soy tan débil, ¿verdad?». Helena se burló, saltando sobre las puntas de los pies. La cara de Kelvin se puso morada de rabia. «Pequeña bruja». Rugió y su cuerpo explotó en movimiento. Los huesos crujieron y se remodelaron. En cuestión de segundos, un enorme lobo negro como la medianoche se erigió sobre el hielo. Era enorme, un espécimen alfa en su mejor momento, gruñendo con saliva goteando de sus fauces. No dudó. Se abalanzó, apuntando a su garganta. Helena cerró los ojos. «Vamos», le susurró a la bestia que llevaba dentro. «Con mucho gusto». Un destello de luz plateada cegadora brotó de su cuerpo. Era tan brillante que los espectadores tuvieron que protegerse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, el lobo plateado se erigió sobre el hielo. Era más grande que Kelvin, más elegante. Su pelaje no era solo blanco, parecía mercurio líquido. Kelvin chocó contra ella, pero fue como estrellarse contra una pared de ladrillos. Helena no se movió. Se mantuvo firme, soportó el impacto y luego le hincó las mandíbulas en el hombro. Kelvin gritó y se retorció violentamente. Le arañó el costado hasta hacerle sangre, que contrastaba con el pelaje plateado. El dolor se intensificó, pero eso solo agudizó la concentración de Helena. Lo sacudió y lo lanzó a un lado como si fuera un muñeco de trapo.
Kelvin se deslizó por el hielo y se apresuró a recuperar el equilibrio. Ahora la miraba con auténtico miedo. Ella era una depredadora alfa, pero Kelvin era un luchador sucio. Mientras la rodeaba, miró hacia las gradas. Lyra, al ver su futuro desmoronarse, hizo su movimiento. Sacó un dardo soplado de su manga, un arma prohibida en los juicios. Apuntó al cuello de Eleyanena. Silas lo vio. Cuidado. Pero el dardo ya estaba en el aire. No le dio a Helena. Helena giró, sintiendo el proyectil en el aire. No lo esquivó. Lo golpeó en el aire con una pata. Sus reflejos eran sobrenaturales. El dardo se deslizó por el hielo. Helena dirigió su mirada dorada hacia las gradas y se encontró con los ojos de Lyra. Soltó un rugido que sacudió la nieve de los árboles cercanos. Kelvin aprovechó la distracción. Se lanzó sobre su espalda expuesta y hincó los dientes en su pata trasera. Helena gruñó. No entró en pánico. Rodó, llevándose a Kelvin con ella, aplastándolo bajo su peso superior. Lo inmovilizó contra el hielo, clavándole las garras en el pecho y colocando sus mandíbulas sobre su garganta. Kelvin se debatió, gimiendo y gruñendo, pero estaba inmovilizado. El dominio de la loba plateada era absoluto. ¡Mátalo!, gritaba su instinto. ¡Acaba con la amenaza! Helena apretó el agarre. Podía sentir su pulso bajo sus dientes. Un mordisco y todo habría terminado. Pero entonces lo miró a los ojos. Vio terror. Vio a un hombrecillo patético que usaba el poder para ocultar su inseguridad. Matarlo sería demasiado fácil. Le daría una muerte de guerrero. Le soltó el cuello. Le puso una pesada pata sobre el hocico, empujándole la cabeza contra el hielo. «Sométete». La orden no se pronunció. Fue una onda de choque psíquica. Kelvin gimió con la cola entre las piernas. Se quedó flácido, dejando al descubierto su cuello. Se había acabado. Helena dio un paso atrás y volvió a su forma humana. Se quedó desnuda y ensangrentada sobre el hielo, con el pecho agitado y el traje táctico destrozado. Silas ya había saltado la barrera y la envolvió en una capa de piel antes de que la multitud pudiera mirar boquiabierta. «Me rindo», jadeó Kelvin, volviendo a su forma humana y agarrándose el hombro sangrante. «Me rindo. Ella es tuya. Nunca fue tuya para que la dieras», dijo Silas, sosteniendo a Eleyanena. Eleyanena se sentía mareada. La adrenalina estaba bajando, pero no era solo agotamiento. Un calor se acumulaba en su vientre, más intenso que la pelea, más intenso que la transformación. Era una fiebre que le hacía erizar la piel y explotar su aroma. El aroma llegó a la multitud al instante. Dulce, intenso, enloquecedor. Silas se tensó, sus pupilas se dilataron hasta que sus ojos quedaron completamente negros. La miró con las fosas nasales dilatadas. «Helena», gimió con voz tensa. «¿Qué pasa?», susurró ella agarrándole el pecho. «Siento ardor». El anciano Michael se puso de pie en las gradas. El juicio ha acelerado su ciclo. La loba plateada exige aire. Está en celo. Un gruñido colectivo bajo comenzó en las gradas. Todos los machos sin pareja en las inmediaciones, los guardias que visitaban a los dignatarios, incluso los hombres de Kelvin, se pusieron de pie con los ojos vidriosos de lujuria. El imperativo biológico de aparearse con una hembra de su poder era abrumador. Silas gruñó, un sonido tan profundo que vibró en los huesos de Eleyanena. Se giró mostrando los dientes a la multitud, con su aura ardiendo como una onda de choque negra. «¡Mía!», rugió Silas. Cogió a Eleyanena en brazos. «Despejen el camino», ordenó Silas a su guardia Onyx. «Si alguien se le acerca, mátenlo». No esperó el permiso del consejo. Corrió hacia la ciudadela, llevando a Eleyanena, dejando un estadio lleno de lobos luchando contra sus propios instintos. Eleyanena enterró el rostro en el cuello de Silas, inhalando su aroma, sándalo y lluvia invernal. Era lo único que calmaba el fuego. «Silas», gimió ella, «me duele». «Lo sé», respondió él entre dientes, abriendo de una patada la puerta lateral de la fortaleza. «Tenemos que llegar a la habitación segura. Allí están los sellos que enmascaran el olor». «No», dijo Helena, agarrándole de la camisa y acercándolo a ella. «No quiero enmascararlo». Silas se detuvo en el pasillo.
La miró, con su autocontrol pendiendo de un hilo. Elena, no sabes lo que estás pidiendo. El calor me quita la razón. No quiero tomarte como un animal. No soy un animal, dijo Elena, con sus ojos violetas lúcidos a pesar de la fiebre. Y no estoy eligiendo a un lobo, te estoy eligiendo a ti. Antes de que Silas pudiera responder, una enorme explosión sacudió la ciudadela. Las paredes temblaron y el polvo llovió desde el techo. Las alarmas sonaron. ¡Mi rey! La voz de un guardia gritó por los comunicadores. Han atravesado la muralla norte. Es Es un ejército. Llevan máscaras plateadas. Silas maldijo. Los de sangre pura. Miró a Elena, dividido entre su desesperada necesidad de poseerla y su deber de proteger su reino. Nos han encontrado, dijo Silas, dejándola en el suelo, pero manteniendo una mano en su cintura. Elena, ¿puedes luchar? Elena respiró hondo, reprimiendo el calor y encerrándolo en una caja en su mente. Fue agonizante, pero lo consiguió. Dame una espada, dijo, con los ojos brillando como el oro. Acabemos con esto. La ciudadela norte estaba en llamas. El aire estaba cargado con el olor a cordita y pelo chamuscado. Los de sangre pura, una secta fanática, liderada por el anciano exiliado Valerias, habían atravesado las murallas exteriores, decididos a extinguir el linaje de sangre plateada antes de que pudiera alzarse. Elena corrió descalza sobre piedras destrozadas, con una espada en la mano. El calor seguía pulsando en su interior, un tamborilero febril en su sangre, pero la adrenalina de la batalla apartó la neblina. A su lado, Silas luchaba en forma humana, con una precisión letal, protegiendo su flanco mientras avanzaban hacia el gran salón. Irrumpieron por las pesadas puertas y se encontraron con el caos. Para sorpresa de Elena, Kelvin Sterling y sus guerreros de la luna eclipsada luchaban espalda con la guardia de Onyx de Silus. «Elena», gritó Kelvin, esquivando un golpe de un atacante enmascarado. La sangre le cubría la sien, pero sus ojos estaban despejados. «Ponte detrás de mí». «Cuida tu espalda, Sterling», replicó Elena. No utilizó su espada. En su lugar, extendió la mano y un rayo blanco salió disparado de sus dedos, alcanzando a 3 soldados de sangre pura. Estos salieron volando hacia atrás, con las armaduras humeantes. «Magnífico». Una voz seca resonó desde el balcón superior. Valerius estaba allí de pie, agarrando un bastón con una gema púrpura pulsante en la punta. «La chica tiene poder, pero le falta control. Es débil». Golpeó el suelo con su bastón. Un chirrido agudo rasgó el salón. Un arma sónica diseñada para perturbar los sentidos agudizados de los lobos. Todos los lobos de la sala cayeron. Silas rugió, agarrándose la cabeza. Kelvin se derrumbó, retorciéndose de dolor. Elena cayó de rodillas, dejando caer la espada, mientras el sonido le parecía como agujas clavadas en su cerebro. «Llévatela», ordenó Valerias. «Inhalaré ese poder en mi propia línea». 2 guardias enormes arrastraron pesadas cadenas hacia Eleyanena. «¡No!», jadeó Kelvin. Se obligó a transformarse en su lobo negro para interceptarlos, pero las ondas sónicas lo desorientaron. Una patada de un guardia lo envió deslizándose por el suelo con un repugnante crujido de huesos. Elena levantó la vista con los ojos llorosos. Vio a Silas luchando por alcanzarla. Vio a Kelvin destrozado en el suelo. Vio las cadenas acercándose. Omega débil. Los viejos insultos resonaban en su mente. Enana. No. Algo dentro de Elena se rompió. Esta vez no fue el sello. Fue el limitador de su alma. Dejó de luchar contra el calor. Dejó de luchar contra el lobo. Se fusionó con la diosa que había dentro de ella. Se puso de pie. Las ondas sónicas gritaban, pero Elena caminó a través de ellas como si fueran una suave brisa. Su piel comenzó a brillar con una luminiscencia cegadora. Sus ojos se convirtieron en soles en miniatura. Imposible. Valerius jadeó, retrocediendo. Elena abrió la boca. La voz que emergió no era humana. Era Legion. Neil no lo gritó, lo deseó. Una onda expansiva de energía plateada explotó desde su cuerpo. Destrozó el emisor sónico. Voló las ventanas de la ciudadela.
Derribó a todos los soldados de sangre pura. Helena levantó la mano hacia el balcón. Valerius fue levantado del suelo por una fuerza invisible suspendida en el aire, ahogándose. «Cazaste a los de mi especie», dijo Helena, con una voz que resonaba con un antiguo juicio. «Y ahora os atrevéis a entrar en mi casa», dijo apretando el puño. La presión invisible lo aplastó al instante. Valerias cayó al suelo sin vida. El silencio volvió a la sala. Los enemigos restantes tiraron sus armas, aterrorizados por la deidad que se alzaba ante ellos. El resplandor plateado se desvaneció, dejando a Helena tambaleante. La adrenalina se desplomó y el calor volvió con fuerza. Cayó hacia atrás, pero Silas la atrapó antes de que tocara el suelo. «Te tengo», le susurró, atrayéndola hacia su pecho. Kelvin se acercó cojeando, sujetándose las costillas rotas. Miró a Helena y luego a Silas. Vio cómo ella se aferraba al rey Alfa, no por deber, sino por una necesidad desesperada. Finalmente se dio cuenta de que la había perdido mucho antes de ese día. «Cuídala», dijo Kelvin con voz ronca. Inclinó la cabeza, esta vez en señal de verdadero respeto, y se retiró a las sombras. Silas levantó a Helena en brazos. Su piel ardía contra la suya. «El calor», jadeó ella. «Silas, lo sé», gruñó él, con los ojos oscurecidos por su propia necesidad primitiva. La llevó hacia las habitaciones privadas y cerró las puertas de una patada. «Esta noche completaremos el vínculo. Esta noche te convertirás en mi reina». 3 meses después, la manada de la luna eclipsada había desaparecido y pasó a llamarse el Santuario Plateado de Arkentum. Pero hoy todo el reino se había reunido en la Ciudadela del Norte. Helena estaba de pie en el balcón con vistas al vasto patio. Llevaba un vestido de seda blanca bordado con hilo de plata y en la cabeza llevaba una corona de piedra lunar entretejida. Detrás de ella, Lyra Monroe estaba de rodillas, ajustando la cola del vestido. La que una vez fue la arrogante Beta, ahora había sido despojada de su rango y servía a la corte que había burlado. No se atrevía a mirar a Helena a los ojos. «Es la hora, Majestad», susurró Lyra. Silas salió para reunirse con Helena. Tenía un aspecto majestuoso, y las cicatrices de su cuello eran testimonio de las guerras que había librado para llegar hasta allí. Le tomó la mano y entrelazó sus dedos. «¿Lista?», preguntó. «Siempre». Helena sonrió. Avanzaron juntos. Abajo, miles de lobos de todas las manadas del continente guardaron silencio, y luego estallaron en un rugido ensordecedor. «Les presento», resonó la voz de Silas, «a la reina Helena, la loba plateada, mi compañera». Helena miró al mar de rostros. En la lejana arboleda, vio a un lobo negro solitario observando a Kelvin. Este asintió con la cabeza, se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Helena apretó la mano de Silas, sintiendo el vínculo inquebrantable que zumbaba entre ellos. El enano había desaparecido. El Omega era un recuerdo. La reina se había alzado y toda la corte estaba arrodillada. Y esa es la leyenda de Helena Vance. De fregar suelos a soldar rayos, hablando de un cambio radical, Kelvin definitivamente metió la pata en eso, ¿no? Esto solo demuestra que nunca hay que juzgar un libro o un lobo por su portada. ¿Qué opináis vosotros? ¿Kelvin merecía una redención o su final fue adecuado? Y, sinceramente, si fuerais Helena, ¿habríais elegido al rey Alpha Silus o le habríais dado una segunda oportunidad a vuestro primer compañero? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Los leo todos. Si os ha gustado esta historia y queréis más romances con hombres lobo, dramas de mafia y giros fantásticos, no olvidéis darle al botón de me gusta, suscribiros al canal y activar la campana de notificaciones para no perderos ninguna historia nueva. Subimos historias nuevas cada semana. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.